¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta novena sesión de la materia de Administración Básica para la licenciatura de Mercadotecnia. Como ya lo hemos comentado en otras sesiones, estamos regresando de un examen intercuatrimestral, estamos regresando de la octava sesión que hablamos sobre la planeación y este gran elemento que es la administración estratégica. Y bueno, pues comenzamos hoy con un nuevo tema que es parte del proceso administrativo, que como comentamos es lo que veremos finalmente ya en esta parte del temario. Hablamos de la planeación, hoy hablaremos de la organización exclusivamente y ya solamente nos restará en el futuro lo que es la dirección y el control. Les recuerdo también que tenemos por ahí las actividades, si hay alguna actividad pendiente la realicemos. No es una cuestión difícil, las actividades de apoyo que también hemos propuesto en cada una de las sesiones, yo espero que las estemos llevando a cabo, que ya se hayan entregado, y bueno, pues recordarles que los asesores están en las líneas telefónicas que ustedes ya conocen, que pueden accesar, y bueno, antes de poder empezar les quiero recordar que tomen un diario, una nota de lo que en cada sesión se lleva a cabo, precisamente para resolver todas las dudas o para formar una especie de apuntes que podemos repasar en el momento que sea necesario para el futuro examen, para la terminación de nuestro cuatrimestre. Bueno, pues demos inicio ahora a esta parte de nuestro temario, que como ya les comentaba, es la organización. Y antes de iniciar, como siempre lo hacemos en cada sesión, ¿sí?, hablaremos sobre el camino que vamos a seguir. El objetivo particular es, al final todos habremos de analizar los aspectos claves para la etapa de la organización en la empresa y específicamente al término de la sesión analizaremos las características necesarias para llevar a cabo la etapa de organización dentro de una empresa. Es decir, no solamente conoceremos el concepto, sino que nos involucraremos un poco más determinando qué es una organización, cómo se forma, cuál es la mejor manera de crearla. Empecemos pues. La organización viene del griego organón, que significa instrumento, y buen significado que tenemos ahí si tomamos en cuenta que si nosotros tenemos un instrumento, ¿sí?, y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, bueno, podemos avanzar a la finalización de una meta, pues, que es lo que nosotros esperamos hacer acá. Igual que en la sesión pasada, y un poquito obedeciendo a esta parte de la ciencia social, de la administración, vamos a retomar lo que algunos autores definen por organización, que no tenemos una final, definitoria, concepto de lo que es la organización, pues porque puede cambiar y su capacidad, su flexibilidad que le da la ciencia social, bueno, le da esa necesidad de adecuarse al momento en el que se encuentra. Por ejemplo, para Terry es el arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr un objetivo y una indicación de la autoridad y la responsabilidad asignada a las personas que tienen a su cargo la ejecución de las funciones respectivas. Vamos formando algunos elementos en torno a lo que es la organización. Para Sheldon, proceso de combinar el trabajo que los individuos o grupos deben efectuar con los elementos necesarios para su ejecución, de tal manera que las labores que se ejecuten sean los mejores medios para la aplicación eficiente, sistémica y positiva y coordinada de los esfuerzos disponibles. Es decir, aquí estamos hablando que ya hay ya tenemos elementos fundamentales atrás de nosotros que nos empujan, ¿sí?, a tener que dirigir los esfuerzos de la gente hacia un fin común. Para Peterson y Plowman, es el método de distribución, aquí un poquito hice esa pausa para que entendiéramos lo que se está transmitiendo. Es un método de distribución de la autoridad
y de la responsabilidad, y sirve para establecer canales prácticos de comunicación entre los grupos, la organización. Seguimos en la organización. Para el ITER, unidad social dentro de la cual existe una relación estable o no necesariamente personal entre sus integrantes con el fin de facilitar la obtención de una serie de objetivos y metas. Para Reyes Ponce, es una estructura técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos del organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Entonces veamos cómo la mayoría de los conceptos habla de que hay algo grande que tenemos que unificar y que tenemos que guiar de la mejor manera para cumplir un fin. Y que en ello intervienen relaciones, y que en ello intervienen metas, y que necesitamos herramientas, y que tenemos metas, etc. Pero la organización es ese gran todo que nos va a permitir, como un gran contenedor, ¿sí?, de individuos, que nos va a permitir tomarlo y llevarlo hacia una meta. Esencialmente esa es la organización. Dentro de la organización pues hay muchas cosas que tenemos que definir, ¿no? De cosas abstractas, cosas físicas, de la realidad, objetivos, metas, la propia planeación, la dirección, mil cosas que vamos a ir viendo poco a poco, pero que debemos quedarnos con este concepto de organización fundamentalmente. La estructura organizacional es el segundo tema que tenemos aquí. Y aquí vamos a hablar de un poquito cuáles son los tipos de organización que nosotros conocemos, que podemos conocer, que debemos conocer, precisamente para poder ir aplicando cada uno de ellos o para conocer en qué tipo de organización nos encontramos y sabiendo dónde nos encontramos y sabiendo lo que puede existir, bueno, podamos transformar nuestra organización si es lo que nos planteamos, si es en el papel en el que nos encontramos, ¿sí?, poder transformarla y llevarla a un estadio que sabemos que puede beneficiar a la organización, a la empresa en su conjunto, ¿verdad? Tenemos la organización lineal o militar, es una autoridad y responsabilidad correlativas que se transmiten íntegramente por una sola persona a cada una de las personas o grupo. Cada individuo tiene un solo jefe y a él solo reporta. Creo que no está muy difícil de entender. Si visualizamos una organización militar, un pelotón, ¿sí?, sabemos que el cabo raso no puede dirigirse directamente a un mayor o a un coronel, sino que hay una línea de mando que debe seguir, que muchas veces ni es accesible a los más básicos sistemas jerárquicos, no es accesible, pero hay un sistema de mando, una unidad de mando que tiene una jerarquía que hay que cumplir, del dirigente de este pelotón o del mayor, del coronel, general. Igual las instrucciones pasan a través, ¿sí?, de cada uno de las jerarquías, y solamente ellos son los responsables de transmitirlo a un grupo de personas, de personas que está bajo su mando. Entonces es muy, muy básico y es muy, tiene ventajas, pero también tiene desventajas, ¿no? Sus ventajas, pues es que eso, así como se los expliqué, es un sistema sencillo y claro. Otra ventaja es que no hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad, es decir, todo si se sigue bajo las jerarquías que han sido dispuestas, no va a haber mayor problema. Se facilita la rapidez de acción, es decir, todo lo que se tiene que llevar a cabo, si se tiene bien compenetrado el sistema bajo el que funciona, las órdenes llegan rapidísimo. Se crea firme disciplina, nada más recordemos otra vez un pelotón, qué tipo de disciplina tienen. Es más fácil y útil en la pequeña empresa. Bueno, para las pequeñas empresas es muy fácil insertar este tipo de organización porque le permite, por su tamaño precisamente, estar al pendiente de todas las actividades y de dar las órdenes, ¿sí?, y dirigirse específicamente a lo que haya que
que cambiar, que ordenar, que transformar, etcétera, ¿no? Pero también tenemos desventajas, por supuesto. Carece de los beneficios de la especialización, ¿sí? Ya veremos más adelante qué nos referimos con la especialización. Carece de flexibilidad en los casos de crecimiento. Dificultades para capacitar a los mandos superiores. Arbitrariedad por el sentido de propiedad del puesto. Los jefes siempre presionan sobre los detalles y la pérdida de hombres transforma la organización. Es decir, un sistema, una estructura organizacional del tipo militar, lineal, no nos permite involucrar a unidades con otras unidades, sino que seguir el sistema jerárquico establecido. Eso fundamentalmente da una sensación ególatra para cada uno de los elementos que está con subordinados. Conforme se va subiendo en la jerarquía, se tienen menos subordinados directos. Indirectos se tienen mucho más. Pero subordinados directos se tienen cada vez menos porque son cada vez más especializados. Y así, cuando nosotros queremos o cuando la organización tiene la necesidad de que, como aquí dice, los jefes, dificultad para capacitar a los mandos superiores, cuando tenemos la necesidad de una nueva, no hablemos ya de una unidad militar, hablemos de una empresa, una pequeña empresa que está a punto de ser mediana empresa. Pongámonos en ese ejemplo. Para ser mediana empresa, sí, necesitamos que la punta de lanza de la jerarquía del organigrama sepa que tenemos que hacer un cambio y que para hacer el cambio tal vez haya cosas que él no conozca y que tenga que prepararse. Pues si él no se da cuenta precisamente de lo que hay que hacer, difícilmente un subordinado se lo podrá hacer ver y que sí puede ser más fácil que se dé cuenta de esa necesidad. Entonces es ahí donde empiezan grandes problemas, grandes conflictos, si nosotros queremos continuar con un tipo de organización militar, un tipo de organización vertical, que lo único que requiere es obedecer lo que se te dice y casi dejar tu cerebro en la puerta de la empresa porque no lo vas a necesitar. Entonces mientras seamos una pequeña empresa, mientras el número de elementos sea pequeño, será suficiente este método, porque quien está involucrado en la cabeza de la jerarquía, pues es quien está involucrado en todas las tareas y es quien supervisa todas las tareas y es prácticamente quien hace la mayoría de las tareas. Habrá quienes les echan la mano, pero no esencialmente en un área de ventas él se podrá separar, o de compras, o finanzas, o recursos humanos. Conforme va creciendo la empresa, ¿sí?, se va haciendo obligación, la propia empresa va empujando a que se creen nuevas áreas funcionales, ¿sí?, a que se cree una estructura un poquito más compleja y que las responsabilidades se desprenda de responsabilidades para dirigirse específicamente a otras más abstractas, podríamos decir, que es el papel de la alta gerencia, dirigirse a ideas un poquito más abstractas y dejar las ideas ya traducidas y listas para la operación a ellos mismos, a los operarios que están en ese momento preciso y están para ello, están ahí para realizar estas tareas. Entonces veamos cómo este tipo de organización pues se vuelve un poquito difícil. La pérdida de hombres trastorna la organización. Si en una pequeña empresa perdemos al que sabía la receta de las empanadas, ¿sí?, pues muchas veces el éxito de una compañía pues es eso, de una pequeña empresa. Y traer a alguien que duplique ese sabor, esa consistencia, bueno, pues a lo mejor sea difícil y trastocará toda la organización. Esa es una desventaja, ¿no? Otro tipo de organización es la funcional organización de Taylor, ¿sí?, en la que se basa, por ejemplo, Taylor se basó en un mayordomo y a un mayordomo le dio las funciones que tenía que realizar. ¿Cuáles fueron? Tomar tiempos y determinar costos, hacer tarjetas de instrucción, establecer itinerarios de trabajo,
vigilar la disciplina del taller, cuidar el abastecimiento oportuno, dar adiestramiento, llevar control de la calidad y cuidar del mantenimiento y reparación. Entonces, estas son las tareas que Taylor encontró que tenía que hacer un mayordomo. Pasémonos ahora a nuestros días. Este tipo de organización funcional no nos va a decir los puestos que hay. Bueno, esencialmente sí, pero nos va a decir más bien cuáles son las funciones que se tienen que realizar. Por ejemplo, no está el soldado raso, el cabo, el sargento, el capitán, el mayor, no los están, sino están la función, como aquí lo dice, tomar tiempos y determinar costos, quien sea, ¿sí? El operario de tiempos y costos, hacer tarjetas, quién va a hacer las tarjetas de instrucción. Entonces vamos teniendo una organización del tipo funcional porque es de funciones, porque lo que van a cumplir son funciones, no van a estar al frente de una unidad estratégica. Conforme las empresas van avanzando en tamaño y en capacidad de recursos, bueno, se va haciendo más importante hacer sobresalir las funciones, ¿sí?, que sobre los puestos que ya habíamos mencionado, sobre una estructura de mando, tipo mando militar o vertical, ¿no? Esta también tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, por supuesto. Las ventajas es que tiene una mayor capacidad de los jefes por su especialización. Hay mayor eficiencia, es decir, los jefes se van especializando más. No es lo mismo tener un jefe de ventas, ¿sí?, que tener un jefe que toma los tiempos o un jefe que hace las tarjetas de instrucción. Digo, estamos viendo un modelo muy básico porque cada empresa tiene sus funciones específicas y tendrá que organizarse en ese sentido. Pero un jefe que solamente sabe empujar el lápiz, pues difícilmente podrá ser eficiente si lo comparamos con un jefe que tiene una capacidad funcional, es decir, si su función es, llamémosle así, incrementar los índices de ganancia. Esa es su función, incrementar los índices de ganancia. Pues entonces va a tener una serie de elementos, el índice, lo que hoy hay director de proyecto, es una función. El director de proyecto no se encarga de comprar materiales, ¿no? Él tiene que ver la compra, venta, distribución, todo eso, porque es un proyecto, la planeación, la organización, todo, ¿sí? Es su función, se vuelve muy especialista y por tanto se vuelve más eficaz. La descomposición de un trabajo de dirección complejo y difícil en varios elementos más simples. Un director de proyecto, vámonos por esta parte, le tiene que responder a un director de varios proyectos, a un director de área. Entonces el director de área le da la función a un líder de proyecto para que realice tal tarea, a otro líder de proyecto, etcétera, y en lugar de que él como director tenga que estar involucrado con todos los proyectos, lo que hace es que la función le permite, ¿sí?, nombrar a otros subordinados que le van a estar reportando con mayor facilidad. ¿Esto qué va a provocar? Que el trabajo de dirección, que es complejo y difícil, se desmiembre en varios elementos más simples. La posibilidad de rápida adaptación en casos de cambio de proceso. ¿Qué tal que este director de área tiene 10 proyectos y de repente viene un cambio de administración y de repente tiene que dirigir ahora todos los proyectos hacia otra o fundamentarlos con una meta más? ¿Sí? Pues resulta ser que si él es un director común, pues lo que va a ser un desastre tener que cambiar todos los líderes él mismo, bueno, no todos los proyectos que él tiene en torno a ello, pero a diferencia que si es una estructura funcional, lo único que va a hacer es tener una reunión, marcar las nuevas pautas y adelante, seguir trabajando. Pero ¿cuáles son las desventajas? Veámosla pues. Difícil diferencia y definir la autoridad. Es decir, ¿quién tiene autoridad sobre quién? Los líderes de proyectos tienen autoridad sobre quién, pues sobre con quienes están trabajando en el mejor de los casos, si no es que
todos los líderes los 10 líderes de proyecto tienen a un encargado de estadísticas, por ejemplo, porque el encargado de estadísticas pues, puede proporcionar estadísticas a 10 gentes, eso no hay mayor problema. Pero entonces, ¿él a quién le va a obedecer? ¿A cuál de los 10 líderes de proyecto? Es más, él podría obedecer a la dirección general, tal vez, ¿no? Y no necesariamente a cada uno de los líderes de proyectos, lo cual hay una relación difícil, ¿no? Excesiva duplicidad de funciones, bueno, pues puede darse el caso que entonces cada líder decida que tiene a su propio traductor estadístico, ¿no? O su propio, a la propia persona que le proporciona estadísticas. Pues entonces habrá 10 actuarios ahí proporcionándole y calificándole las estadísticas, cuando pues bien podría ser uno, ¿no? No habría mayor problema. Fugas de responsabilidad, volvemos a lo mismo. ¿Qué responsabilidad tiene cada uno? Pues tal vez ni por lo que está haciendo, porque si un actuario da estas estadísticas, pues él nada más proporcionó la información, él no es responsable. ¿Quién creó esa información? Pues habrá que acudir, o quién la interpretó de un modo erróneo, pues habrá. Entonces aquí hay una dificultad, no es tan definido, y con las dificultades, de las desventajas que manejamos aquí, quiero que la comparemos con las ventajas o con las desventajas que tiene un modelo militar, un modelo vertical de organización. Entonces ahí es donde vemos que hay muchas desventajas. Reducción de iniciativas por acciones comunes, no es necesario. Quebrantamientos disciplinarios, igual. Quien obedece a tal, yo no te obedezco a ti, etcétera, ¿no? Todos tienen una capacidad técnica tal vez superior al jefe, ¿no? Porque a lo mejor un líder de proyecto necesita de los mayores intelectos de México, pues, porque es solamente un líder de proyecto y no un proveedor de información. Entonces, imagínense ustedes tener que trabajar con esos grandes cerebros y que cada uno se sienta mucho más importante que nadie en el mundo. Bueno, pues díganme si no habría un quebrantamiento disciplinario, ¿sí? Si no hubiera fuga de responsabilidades, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, una estructura funcional nos está marcando estos elementos, ¿no? Pero hay una tercera, organización lineal y staff, que mezcla precisamente las ventajas de la organización lineal, de la organización funcional, y busca desincentivar las desventajas de ambas. Dice, aprovecha las ventajas y evita las desventajas de las dos estructuras organizacionales que ya vimos, lo que les comentaba. De la lineal conserva autoridad y responsabilidad, firme ante todo. De la segunda recibe asesoramiento, a esto es a lo que le vamos a llamar a los líderes de proyecto, vamos a llamarle asesoramiento. De la segunda recibe asesoramiento y responsabilidad de técnicos o cuerpos de ellos especializados para cada función, lo que ya les explicaba un poco hace un momento. Las desventajas, se confunden a veces los campos de autoridad lineal y de staff. Sabemos dónde está la autoridad, no lo sabemos porque hay una capacidad técnica, una capacidad científica de realizar las cosas, y bueno, cada uno, dada esa capacidad, ese liderazgo nato que tiene por su formación, pues le va a permitir cuestionar al supuesto o a la supuesta autoridad superior, y bueno, ahí puede haber conflictos. Los jefes de línea tratan de nulificar a los staff. Los staff son los asesores, considerándolos como intrusos y teóricos. Es decir, en una línea de producción, un asesor que parte del staff, vamos a hacer esa traducción momentáneamente, si ese asesor llega y entonces le empieza a pedir información, le empieza a cuestionar sus métodos de fabricación para el levantamiento de estadísticas, para el levantamiento de información, y bueno, los operarios pues van a decir, le quiere enseñar a rezar al Papa, ¿no? Como lo conocemos. Entonces cada uno de los operarios que está trabajando en la línea de producción, bueno, pues se va a sentir invadido, va a sentir que es un intruso este asesor, cuando lo que se debe llevar a cabo pues es una relación intrínseca, una muy cercana reunión de vincular los objetivos de la organización a través de ellos. Otra desventaja, los funcionarios staff, llamémosle asesores, por su parte consideran como incompetentes a los jefes lineales y salvo que tenga personalidad, nada consiguen. Entonces,
es una lucha de egos, una lucha de personalidades, basado en el conocimiento, en la experiencia, en la especialización de lo que se tiene que realizar, que bueno, pues hay un cuestionamiento en ambos sentidos, ¿no? Tanto del supervisor hacia el asesor, como del asesor hacia el supervisor. Y lo más correcto, pues sabemos todos que será reconocer los liderazgos de cada uno de las personas con las que nos involucramos, y no solo conocerlas, respetarlas y abordarlas en ese sentido. Finalmente, sus recomendaciones se interpretan mal con frecuencia. Es decir, los asesores muchas veces tienen la capacidad técnica de ver la realidad y de interpretarla, pero el regreso de la información es lo que se torna difícil. ¿Cómo poderle explicar en las palabras de un operario o alguna recomendación que tiene, cuando él pues tiene un lenguaje técnico vasto para poder interpretar la realidad? Es ahí donde esencialmente se habla de la mala interpretación con frecuencia. Otras veces, pues, ¿por qué no? Tenemos que involucrar también esa incapacidad de poder relacionarse con una persona que se quiera involucrar o entrometer con nuestro trabajo, ¿sí? Entonces hay varios elementos que le dan una amplia gama de desventaja, pero otras tantas que nos maneja como una ventaja. Entonces veamos aquí que ya hemos visto 3 tipos de organización: la militar o vertical, la organización de funciones y la organización lineal de staff, de asesores, ¿no? Entonces, una es eminentemente firme en la autoridad, en la responsabilidad, no hay flexibilidad. La otra, por el contrario, maneja funciones, no hay cargos, hay una flexibilidad de la organización. Y en la tercera, de Lean Staff, se integra un staff, que son un grupo de asesores que en relación a la función van asesorando, y bueno, lo más idóneo, como lo marcábamos aquí, pues es salvar esa autoridad y responsabilidad de la organización lineal y esos elementos de dispersión de las funciones de la organización funcional, y finalmente la creación de los grupos de asesores llamados staff, ¿sí? Para que puedan unir, amalgamar estas posiciones que parecían encontradas, pero que unidas forman un esfuerzo muy, muy importante dentro de las organizaciones. Pero para esto, ya que conocemos cuáles son los tipos de organizaciones que existen, ¿sí? Lo que debemos hacer es dirigirnos al diseño de la organización. El diseño de la organización nos va a plantear cómo queremos nosotros que nuestra organización se forme, cuál va a ser el tipo de organigrama que queremos, cuál va a ser el tipo de organización que más le conviene, no tanto que nos gustaría, sino que más le conviene a la organización, pensando, recordarán el indicativo común de la máxima, del beneficio máximo, la maximización de las ganancias. Si nos vamos con esa meta dentro de la que planteamos en la sesión de la planificación, ¿lo recuerdan bien? Bueno, pues si ese mismo indicativo, si esa misma meta común la planteamos aquí, la maximización de las ganancias, bueno, tendremos que el diseño organizacional basado en los tipos de organigramas, en los tipos de organizaciones, en lo que queremos como organización, pues nos va a dejar un poco atrás el estilo y nos va a manejar más esta parte del rendimiento. Y bueno, para poder hacer un diseño organizacional debemos tener el conocimiento de los diferentes tipos de organigramas a los que podemos tener acceso, ¿verdad? Tenemos entonces representación intuitiva y objetiva, también conocidas como cartas o gráficas de organización. Un organigrama es también una forma de tipo árbol, como el que estamos viendo en este momento, aunque hay muchos, donde cada puesto de jefatura se representa por un cuadro que encierra el nombre y que se une mediante líneas que son los canales de autoridad y responsabilidad. Ya sabemos lo que es un organigrama, ¿sí? Es una representación intuitiva y objetiva de saber cómo funciona nuestra organización. Pero si ya ponemos ahí el nombre, si ponemos el puesto, si ponemos una línea que baja de aquí a acá, de izquierda a derecha,
Bueno, pues vamos a entender las líneas de autoridad y jerarquía que se están manejando y vamos a poder darle seguimiento de cómo el mando superior va permeando hacia toda la organización las instrucciones que se van dando. Hay varios tipos de organigramas, hay varios tipos de participar la línea jerárquica que veremos más adelante, pero esencialmente quedémonos con esta parte de lo que significa el organigrama. Utilidad revelada. ¿Qué nos va a proporcionar como utilidad cuando hacemos un organigrama? División de funciones, niveles jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad, canales formales de comunicación, dirección de mando, jefes de cada grupo, empleados, trabajadores, etcétera, y relaciones entre puestos, departamentos y secciones. Con solo un ojo adiestrado, como es el que estamos formando en este momento en los licenciados de Mercadotecnia, un ojo especializado, con ver un organigrama, se va a ver si hay un eficiente flujo de la información, por ejemplo. Se va a poder ver si se están cubriendo eficientemente todas las áreas estratégicas, recuerden lo que hablamos, si se están cubriendo las áreas estratégicas de la organización. Se va a poder ver si hay una cantidad sobrante o suficiente o deficiente de personal para poder cumplir con las tareas importantes de la organización. Se va a poder ver si se le da preponderancia a tareas de estilo que a tareas de rendimiento. ¿Sí? En fin, nos va a revelar muchas cosas y obviamente las que vayamos viendo tendremos la obligación de irlas corrigiendo. Los requisitos para formar un organigrama. Claridad de funciones, esencialmente, es la primerita que debemos mencionar, y poca cantidad de puestos. Entre menos puestos tengamos, ¿sí?, va a ser mejor. Y con esto no quiero decir que si tenemos un puesto en IBM va a ser lo mejor, no. Lo que quiero decir es que tengamos esa capacidad fría de analizar si algún puesto está sobrando, si alguna función en ese momento no se está realizando, o si se puede incorporar a otras funciones o a otros puestos o a otras personas. Entonces siempre debemos tener esa capacidad de claridad de funciones, ¿sí?, y de poca cantidad de puestos, entendiendo poca cantidad de puestos como el cuestionamiento continuo de la necesidad de los puestos y de la funcionalidad de los puestos que se están llevando a cabo. Debe utilizar nombres de funciones y no de personas. Es un accesorio decorativo poner los nombres, tal vez para, no sé, decorativo eminentemente. Lo que nos interesa es qué se hace en ese puesto, en ese cuadro, en ese círculo, en esa rama, en esa línea jerárquica, qué se está haciendo. Eso es lo que nos interesa saber. Y debe ser lo más sucinto posible. No vamos a poner una explicación de 100 hojas para decir que es el líder de proyecto A, ¿sí?, cuando podemos hacerlo lo más sucinto posible. Tipos de organigramas, bueno, pues los tenemos del tipo vertical, tenemos del tipo circular y lo tenemos del tipo horizontal. Recordemos que el organigrama precisamente es una gráfica que nos va a permitir ver la organización de una forma mucho más rápida y sencilla para obtener análisis rapidísimos, ¿no? Eso es lo que nos va a plantear el organigrama. Entonces, ¿qué organigrama se puede adecuar más a nuestras posibilidades? Pues depende mucho de la empresa, depende mucho del giro, depende mucho de quién está al frente, etcétera, ¿no? Por eso conoceremos algunos elementos, conoceremos los 3 tipos de organigramas que hay que tomar notas, cuáles son los que configuran mejor en la organización en la que se encuentran, y bueno, pues a partir de ahí podemos enriquecerla o tal vez pasar, no con lo que vamos a ver ahorita, tal vez podemos determinar que no conocíamos un tipo de organización, una forma de organigrama, y bueno, sería una mejor manera de formularlo al interior de nuestras organizaciones. Pero veamos el vertical. El organigrama vertical, cada puesto subordinado a otro se representa por cuadros en un nivel inferior, ligado a aquel por línea que representa la comunicación de responsabilidad y autoridad. Es decir,
hay un cuadro y hay un subordinado. De ese subordinado hay otros subordinados y otros subordinados hasta el nivel inferior, y cada una de las líneas nos va a indicar quién se vincula a quién en cuanto a responsabilidad hacia arriba y en cuanto a autoridad hacia abajo. O sea, y como la flecha lo indica, va de arriba hacia abajo. Las ventajas es del tipo más usado, es el que todos conocemos, el que acabamos de ver en la lámina anterior, por su fácil compresión y indica la forma objetiva de las jerarquías personales. Lo vemos y sabemos quién es el jefe. Lo vemos y sabemos quiénes son los mandos medios, quiénes son los gerentes de primera línea, quiénes son los operarios, y no tenemos problema. Los horizontales. Es muy parecido al modelo anterior, al vertical, solo que comienza el nivel máximo del lado izquierdo, ¿sí? Y sucesivamente hacia la derecha. Para ustedes que nos están viendo, de izquierda a derecha. Ventajas: sigue la forma que se acostumbra de leer, de izquierda a derecha, disminuye la forma considerable el efecto de triangulación e indica mejor la longitud de los niveles de la autoridad formal. En muchos casos se tiene una organización tan grande de esta forma, digo, no sé ahora si todavía existe este tipo de organigramas en organizaciones tan grandes, supongo que no, pero las funciones pueden ser tan grandes que es más fácil ponerlo en forma horizontal y presentar todos los puestos, ver cómo camina la autoridad y la responsabilidad, y bueno, las funciones, ¿sí? Se disminuye la forma considerada el efecto de triangulación. Pero hay uno finalmente, la forma circular. Esta se forma por cuadros concéntricos, ¿sí? A la autoridad máxima de la empresa, en cuyo derredor, o sea, alrededor de ella se trazan círculos concéntricos, cada uno de los cuales constituye un nivel de organización, del más grande nivel al más pequeño. En cada círculo se colocan los jefes inmediatos y se les liga con líneas que representan los canales de autoridad. Son un círculo dentro de otros círculos, y cada círculo es el más grande, pues es el nivel operario, y el más pequeño, el en medio, pues es el administrador general, el grupo de accionistas, inversores, etcétera, ¿no? Ventaja: señala muy bien los niveles jerárquicos, elimina el falso estatus del más alto y del más bajo, y permite colocar mayor número de puestos en un mismo nivel, y no tenemos que abarcar grandes extensiones para poner, si se quiere, a todos los operarios, a los supervisores, los gerentes de mandos medios, como ya lo hemos mencionado en otras clases, ¿verdad? Entonces, el organigrama circular nos va a permitir eso. Entonces ya conocemos los tres tipos de organigramas: el vertical, el horizontal y el circular. Habrá muchos otros, por supuesto, una cantidad enorme. Podemos ver en cualquiera de los libros de la bibliografía que hemos de manejar, que les manejé desde el principio, podemos abarcar con ellos. Sin embargo, vamos a pasar ahora a lo que es la construcción estructural. Ya sabemos, ya hemos pasado por qué es una organización, por qué debemos formar una organización, cuáles son los tipos de organización. Sabemos que el organigrama es la base fundamental, cuáles tipos de organigramas tenemos, y ahora vamos a la construcción. Ya que tenemos nuestro organigrama, conoceremos del crecimiento vertical, es decir, cuando un jefe nombra nuevos auxiliares que siguen dependiendo directamente de él. O sea, no es suficiente que en el crecimiento vertical él tenga dos subordinados, sino que se instala a otros 3. O cuando hay amplio número de supervisores, ¿sí? Yo tengo ya 10 supervisores, se coloca a 2 para que supervisen inmediatamente. Entonces, tengo 10 supervisores, sustraigo a los 2 más preparados, por decir algo, y esos 2, a cada uno le doy un grupo de 4. ¿Sí? Entonces ya vamos al crecimiento vertical. La desventaja es que dificulta la rapidez y eficiencia de la comunicación, vamos creando más gente, es decir, cada orden debe seguir el camino jerárquico. El crecimiento horizontal implica el aumento de funciones o de jefes, sin que aumenten los niveles. ¿Sí? Es decir, lo que les mencionaba hace un rato, por ejemplo, de 10 líderes de proyecto que tienen un solo actuario que les proporciona estadísticas, y bueno, de repente
los proyectos se están cumpliendo y lo que podemos es ir reduciendo las funciones, ¿sí? Y los líderes de proyecto pues se tendrán que adecuar a esa nueva constitución de funciones. La desventaja es que aumenta la amplitud del control o tramo de control, lo que origina el recargo de trabajo en el jefe que tiene que supervisar. Es decir, si de repente teníamos 10 líderes de proyecto que nos van a proporcionar la información, ¿sí?, para darle seguimiento y el cumplimiento de las metas, pues ahora resulta que ya nada más tenemos 5. Y lo que esos proyectos todavía tienen algo que dar, pues el director de esa sección pues es el encargado de llevarla a cabo y se le carga el trabajo, ¿no? Pero bueno, habrá que investigar cuáles son las funcionalidades, cuáles son las capacidades de cada uno de los directores, de los líderes y de todos esos elementos, y tal vez el crecimiento horizontal es lo que más nos convenga, a diferencia de un crecimiento vertical o viceversa. La aplicación ya sabemos cómo se construye, cómo vamos construyendo a través del crecimiento horizontal o vertical. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar el diseño estructural? Va creciendo, nuestro organigrama, nuestra organización va creciendo. ¿Cómo lo vamos diseñando? El paso culminante de la organización se encuentra en la aplicación del diseño estructural. Esta es la definición precisa de lo que debe hacerse en cada unidad de trabajo, concretamente lo que conocemos como el puesto. Parte final del aspecto teórico e inicio concreto del deber hacer formulado de las personas concretas. Es decir, ya sabemos cómo está organizado, ya sabemos qué hay que hacer, ya sabemos quiénes lo van a hacer, ya sabemos cómo va a crecer, si es que tiene que crecer o disminuir. Ahora, cómo en el futuro se va a comportar a través de la determinación del puesto, del deber hacer. ¿Qué persona debe estar? ¿Dónde debe estar? ¿Y qué debe hacer? Es un análisis que debemos manejar muy preciso para enriquecerlo o para cortarle funciones o especialidades y tener a la persona idónea, lo que nos remite directamente, ¿sí?, a aquella parte de la sesión que hablamos de la planeación de la planeación humana, ¿verdad? De tener el mejor costo por la participación de la mejor persona. A lo mejor necesitamos un físico cuántico para desarrollar una función, pero ha avanzado tanto que ya de repente ya no, simplemente necesitamos a un técnico en física. Bueno, pues el puesto, el del deber hacer, de la construcción del deber hacer, nos va a ir diseñando qué es lo que debemos hacer y no terminar los días con un físico cuántico que su especialización puede en un principio alimentar a la organización, pero en un futuro pues estaría de sobra. Constituye lo que se requiere para que el trabajador tenga. Constituye lo que se requiere para que el trabajador tenga. Ese es un puesto. Lo que un puesto nos va a decir que debe, y si no lo tiene, pues se puede preparar o se puede conseguir en el exterior. Comunidad teórica permite que varias personas ocupen el puesto. Por ejemplo, el puesto de facturación debe tener 10 capturistas están en el puesto de facturación. Ese puesto, ¿sí?, nos va a decir la función de este puesto es cumplir con hacer facturas en tales condiciones. Bueno, pues resulta ser que no podemos tener un facturador, necesitamos 10 capturistas que están cumpliendo con el puesto. Entonces nos da esta amplia posibilidad. Las técnicas de análisis de puesto consiste, por lo tanto, en reglas que se dan para separar los elementos del puesto y ordenarlos adecuadamente, con la ayuda de las normas de la lógica y la gramática. Por ejemplo, cómo obtener los datos de lo que constituye el puesto, cómo ordenar dichos datos y cómo consignar los mismos, los datos del puesto. Entonces, a través del análisis de puesto vamos consignando, vamos anotando, vamos creando un diario donde se va especificando no solo las funciones, sino qué puesto involucra qué funciones. Esa es la aplicación del diseño estructural. Ya tenemos el diseño. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, pues con la creación, a través del análisis de puesto, creación de puestos que involucra a esas funciones, y si nos ayudamos de estos elementos que estamos mencionando, como cómo obtener los datos de los que constituye el puesto, cómo ordenar dichos datos y cómo consignarlos, bueno, pues vamos eliminando funciones que pudieran estar en una planeación de recursos fuera de esa planeación. Otro elemento para la aplicación del diseño estructural son los manuales departamentales de organización
que nos sirven como definición precisa de autoridad y responsabilidad, que nos sirven como la representación gráfica de los procedimientos o como la reglamentación de la coordinación general. Los objetivos generales de la empresa también son marcados en los manuales departamentales, la Carta de Organización General, políticas y normas generales y análisis de puesto. Entonces aquí no vamos a profundizar en cada una de estas definiciones por el momento, porque no es nuestro papel ser unos administradores profesionales, sino nuestro papel es ser unos especialistas en mercadotecnia, unos profesionales en mercadotecnia, con el conocimiento de lo que es la administración y cómo se conforma la administración, y para ello nos involucramos en cada uno de los procesos administrativos. Específicamente aquí estamos viendo la organización, y dentro de esta etapa administrativa, la aplicación del diseño estructural nos permite conocer que una de las herramientas de la aplicación del diseño es precisamente los manuales departamentales de organización que conlleva cada uno de estos elementos. Entonces, así es como nos vamos organizando poco a poco. Hasta aquí vamos a ver lo que es la parte de organización. Quiero agradecerles y si no sugerirles la toma de un diario de las notas de esta sesión y de las otras sesiones, para que vayamos solucionando a través de nuestros asesores que estarán listos en las líneas telefónicas que ustedes ya conocen. La actividad 9 ya estará lista también en la plataforma para que la puedan aplicar, y la actividad de apoyo, pues vamos a desarrollar un organigrama. Seguramente en la empresa donde trabajan hay uno, si no, sería muy buen momento para llevarlo a cabo, y si no lo creen conveniente por el momento, cualquier organigrama que podamos bajar de internet, que hay infinidad de ellos, la idea es hacerlo. Si ya está hecho no hay ningún problema, pero sí explicar cómo creen ustedes que se formó. Si ustedes lo van a hacer, no hay ningún problema, pero si lo van a bajar de internet, tampoco hay problema. Expliquemos cómo creen ustedes que se formó, no importa, aquí no se trata de estar bien o mal, sino de participarnos a todos que hemos entendido lo que se ha planteado en esta sesión. Por hoy es todo, les agradezco su atención. Iniciaremos la próxima sesión, la número 10, y nos enfilaremos al final de este curso de Administración Básica para la licenciatura de Mercadotecnia. Muchas gracias y hasta la próxima sesión.